Está fácil. Listo, entonces ya estamos grabando. Muy bien. Qué buena. Sí, muchas gracias, doctora, por la invitación a esta clase. Es un gusto para mí estar aquí. Ya es, creo, la tercera o cuarta vez, ¿verdad? Que me toca dar. Sí, pues desde que empezó el COVID y que el doctor Luis Jiménez ya no quiso Pero de hecho me tocó todavía en participar. presencial. No sé si una o dos veces me tocó ahí en la escuela dar esta clase. Entonces, es la parte de los temas de inmuno que me gusta. A final de cuentas, el doctor Escobar les da la parte de inmunología innata, la doctora Ete les da la parte de inmunoquímica, y yo les doy la parte de inmunología celular y regulación de la respuesta inmune. Entonces, es una parte muy interesante que vamos a ver ahorita, espero no tardarme mucho. Si surgen preguntas, pueden hacerlas en el momento en el que se les ocurran, no tienen que esperar al final de la presentación. Y yo envié con la doctora Giono algunos artículos que ustedes habrán leído para la clase, que vamos a ir tocando esos temas aquí durante la presentación. Entonces, como bien me presentó la doctora Giono, a quien agradezco mucho, yo soy el doctor José Pablo Romero López, soy profesor de carrera en la carrera de médico cirujano de la FES Iztacala de la UNAM. También soy profesor de asignatura en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas y hago la investigación en el Laboratorio de Inmunoquímica 1 y el Laboratorio de Inmunología Clínica 1, que son los laboratorios de la doctora Ethel y del doctor Luis Jiménez. Y actualmente estoy realizando una estancia postdoctoral en el Instituto Botnar de la Universidad de Oxford en Inglaterra. Entonces, vamos a empezar a ver un poco acerca de qué se trata esto. Y yo sé que solo son dos estudiantes, pero les quisiera preguntar a ustedes dos que están conectados, ¿para qué sirve el sistema inmunológico? Va a Pues es ayudar a como, diferenciarlo entre lo propio y lo ajeno. Ok, Vero dice que es para distinguir entre lo propio y lo ajeno. Sergio, igual, es como la primera barrera, es como el cómo atacar un patógeno que vaya a ingresar, o bueno, patógeno o algo que pueda alterar o desconocido en el cuerpo. claro. Entonces, fíjense cómo en este sentido esta idea de que el sistema inmune sirve para distinguir entre lo propio y lo ajeno es la más difundida. Forma parte de una teoría que dio lugar a que se le diera el premio Nobel a dos científicos en 1959, que habla sobre precisamente esto, la selección clonal, es decir, una forma que tiene el sistema inmune de reconocer entre lo propio y lo ajeno. Ahorita vamos a ver más adelante si estamos de acuerdo con esta teoría. Para esto, cuando entra un patógeno a nuestro sistema, este patógeno puede ser, por supuesto, un microorganismo, pero también algún agente químico, físico, incluso social o emocional, puede funcionar como un patógeno. En este caso, nuestro sistema inmunológico se encarga de tener barreras naturales, principalmente para aquellos patógenos de tipo físico, ¿no? Como puede ser algún químico o puede ser un microorganismo. Estas barreras naturales forman el primer contacto. ¿Y cuáles son? Pues principalmente los epitelios y las mucosas, ¿no? A nivel de la piel, a nivel de la mucosa respiratoria, la mucosa digestiva y la mucosa genitourinaria. Estas mucosas forman parte de la respuesta inmune innata y a partir de ahí se entra en contacto con el sistema inmunitario. Una vez que se entra en contacto, el sistema inmunitario tiene que decidir si generar una respuesta o no hacer ninguna respuesta. En el momento en el que no hay ninguna respuesta, esto se conoce como tolerancia y hay diferentes tipos de tolerancia que vamos a ver más adelante. En el caso de que sí se genera una respuesta, tenemos dos tipos principales de respuesta inmunitaria. Uno es la respuesta inmune innata, la cual no es específica, es un tipo de respuesta que nosotros nacemos con ella, con genes que vienen en nuestra línea germinal y que se puede encargar de eliminar a los patógenos a través de diferentes mecanismos, como por ejemplo la simple barrera física, química y microbiológica con las que contamos, en las cuales se incluye no solo a los epitelios, sino también a péptidos antimicrobianos y al microbioma del epitelio que estemos hablando, ya sea el cutáneo o el intestinal, por ejemplo, pero también a través de mecanismos como la fagocitosis o la respuesta inflamatoria. Estos mecanismos se dice que no son no específicos cuando se comparan con la respuesta adaptativa, porque tienen cierto grado de especificidad. Se reconocen patrones moleculares asociados a patógenos
que son estructuras moleculares conservadas entre diferentes tipos de microorganismos, por ejemplo, carbohidratos entre bacterias, lipopolisacáridos en bacterias gram negativas, islas de CPG en virus y RNA de cadena simple o de doble cadena en algunos tipos de virus también. Entonces, estos patrones moleculares son sensados por la respuesta inmune innata a través de los receptores de reconocimiento de patrones, como los receptores tipo TOL, tipo NOD, tipo carroñeros o el sistema del complemento, para eliminar a un patógeno. Esto puede dar origen a una respuesta inflamatoria que no es específica, en la cual en el tejido en el que se encuentra la agresión, se puede llevar a un reclutamiento de células y moléculas del sistema inmune que se encargarán de favorecer un ambiente en el cual ese patógeno no pueda sobrevivir, ¿no? Entonces, esto puede dar origen tanto a la eliminación del patógeno como a inflamación crónica. ¿Qué pasa cuando esta respuesta inmune innata no es suficiente para eliminar al patógeno? Porque esto es algo que pasa todos los días y todo el tiempo. Todo el tiempo tenemos algún microorganismo que está intentando infectarnos y gracias a la respuesta inmune innata, pues no lo logra. Cuando esta respuesta inmune innata no es suficiente, pasamos a la respuesta adaptativa, que se llama así adaptativa precisamente porque se tiene que adaptar ante el agente que nos está agrediendo, ¿sí? Esta adaptación significa que nosotros tenemos células específicas para, por ejemplo, un linfocito B o un linfocito T, que puedan ser específicos, particularmente contra algún patógeno. Como por ejemplo, este linfocito B tiene un receptor que se llama BCR, que es específico únicamente para la proteína spike del coronavirus, ¿sí? Entonces, esta célula solamente se va a activar cuando encuentre a su antígeno, que es la proteína spike del coronavirus. Entonces, esta célula se va a tener que amplificar de forma clonal, es decir, hacer varias copias idénticas de sí misma. Por eso se dice que esta respuesta se tiene que adaptar, porque se tiene que reconocer cuál es el agente y entonces iniciar un sistema de proliferación celular, en este caso de células B o de células T, que pueda responder de forma altamente específica contra este patógeno. Esta respuesta puede ser humoral, y cuando hablamos de respuesta adaptativa humoral, hablamos en particular de los anticuerpos, o puede ser respuesta inmunitaria mediada por células, que cuando hablamos de ella, hablamos particularmente de la respuesta mediada por células T, ¿sí? O por linfocitos T. Entonces, en este intento de discriminar entre lo propio y lo ajeno, tenemos estas dos formas de reconocer. Nuestro sistema inmune innato tiene genes para los receptores de reconocimiento de patrones que están presentes desde la línea germinal. Estos genes no sufren ningún cambio al exponernos hacia su ligando, ni durante el desarrollo de la vida de un individuo, ¿no? Entonces, tenemos entre 100 y 1000 diferentes patrones moleculares asociados a patógenos que podemos reconocer en esta respuesta inmune innata. A pesar de que suenan como muchos, en realidad no son tantos, porque si los comparamos con los antígenos que pueden ser reconocidos por la respuesta adaptativa, tenemos que los receptores de la respuesta inmune adaptativa, que son el receptor de células B, que se llama BCR, y que prácticamente es un anticuerpo, o el receptor de células T, ¿sí? Son genes que se generan a través de recombinación somática. Es decir, que hay un mecanismo a través del cual se genera una gran diversidad de receptores que nos proporcionan un repertorio con una gran diversidad. De hecho, este mecanismo se conoce en inglés como Generation of Diversity, ¿sí? Esta generación de la diversidad es la que proporciona elementos para que nuestro sistema inmune adaptativo pueda reconocer entre 10 a la 13 y 10 a la 24 diferentes antígenos. Hay experimentos muy antiguos, experimentos, por ejemplo, de Karl Landsteiner, que no era hematólogo, a pesar de que el premio Nobel fue por descubrir los grupos sanguíneos. Él era inmunólogo, en el cual se ha demostrado que nosotros tenemos anticuerpos y tenemos células específicas contra antígenos que ni siquiera existen, ¿sí?
Es decir, contra antígenos que solamente se pueden generar de forma sintética en el laboratorio o antígenos que jamás estaríamos en contacto con ellos. Y eso es gracias a esta hipermutación somática y a esta recombinación somática, gracias a la cual se rearreglan los genes. Mientras que, por ejemplo, un gen para un receptor de reconocimiento de patrones, como un TLR, ¿no? Por ejemplo, TLR4. Vamos a poner el ejemplo. Este receptor tiene solamente un gen. Ese gen cumple con el dogma de la biología, el dogma central de la biología molecular, en la que un gen da lugar a una proteína. Sin embargo, los genes de los receptores de antígeno, que son los genes del BCR y del TCR, no se encuentran en un solo gen. Se encuentran en diferentes segmentos de genes. Esos segmentos son los segmentos de variabilidad, de diversidad y de unión. ¿Sí? Variability, diversity and joint. Entonces, los rearreglos entre los diferentes segmentos de estos genes BDJ es lo que nos da lugar a esta gran diversidad de antígenos que podemos reconocer en nuestro sistema inmune adaptativo. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. No. Okay. Entonces, la variabilidad y la que tú le llamas es la que va a estimular al receptor, y la diversidad, ¿y cuál fuera otra? esta generación de la diversidad se genera antes de la exposición al receptor. Pero ya, Antes. ya una vez que el antígeno entra en contacto con su receptor, por ejemplo, un anticuerpo, es un BCR que tiene una célula B, una vez que entra en contacto el antígeno con el receptor, el fenómeno que se lleva a cabo se llama hipermutación somática. Que esa hipermutación somática da lugar a cambios en la afinidad para que los receptores reconozcan con mayor afinidad y con mayor especificidad al antígeno. Entonces son dos mecanismos distintos. Esta generación de la diversidad, o que también se llama recombinación BDJ, ocurre cuando se va desarrollando el linfocito B o el linfocito T. Mientras que esta hipermutación somática ocurre en los nódulos linfáticos cuando ya se expusieron al antígeno en nuestras células. Eso es lo que favorece que haya esa gran diversidad de 10 a la 13 hasta 10 a la 24, ¿no? Sí. Porque entonces sí va a poder reconocer cualquier cosa extraña. Claro, aunque esa cosa extraña no exista aún, ¿sí? Porque tenemos nosotros los genes para esta gran diversidad de receptores. Esto lo describió un japonés que se llama Susumu Tonegawa. Él fue de los primeros biólogos moleculares que se atrevió a entrarle a la inmuno. Entonces, con su conocimiento en biología molecular, propuso estos mecanismos. O sea, le tomó añísimos, por supuesto, tratar de identificar cuáles eran los genes para los anticuerpos. Sin embargo, una vez que los encontró este mecanismo de recombinación y se ganó el premio Nobel. Y luego se le dejó de interesar la inmunología y ahorita estudia el Alzheimer, ¿no? Entonces, así pasa. Sergio. Bueno. Sí, o sea que se supone que esta hipercombinación somática, hace que nosotros estemos preparados o tengamos como todo ese repertorio de antígenos De para receptores responder. para antígenos. Ajá, de receptores para antígenos. Bueno, y entonces, ¿por qué en algunos casos algunas personas llega algún tipo de patógeno o algo así y no es suficiente? Pues sí tenemos como todo ese repertorio. Esa es una excelente pregunta y es una pregunta que ha traído de cabeza a los microbiólogos y a los inmunólogos a lo largo de muchos años. La doctora Yona. La doctora Yona no me dejará mentir. Existen diferentes mecanismos, ¿sí? Por eso precisamente esta clase se llama relación huésped-parásito. Hay algunos inmunólogos que han propuesto la teoría de que toda infección es algún tipo de inmunodeficiencia, ¿sí? Y hay estudios que han propuesto a través de estudios genéticos que esto es verdad, que para que un microorganismo te pueda infectar,
tú tienes que tener alguno de los elementos que te defienden contra ese individuo débil, mutado o en problemas, ¿no? Y por otro lado, tenemos la virulencia del patógeno y la capacidad infectiva y su capacidad de adhesión, un montón de factores del patógeno que son capaces de pasar estos mecanismos de defensa. Es decir, que aunque tu sistema inmune tenga receptores para sus antígenos, el microorganismo tiene mecanismos de evasión ante los anticuerpos. Por ejemplo, hay patógenos que pueden degradar un anticuerpo, o sea que aunque tú tengas esa especificidad para defenderte, el patógeno lo elimina, o está el caso de, que vamos a ver más adelante, de los superantígenos, como lo que pasa con estafilococo, y un montón de mecanismos de evasión que tienen los patógenos para esto. Entonces, para que ocurra la infección, en realidad, tiene que haber un desequilibrio. O sea, tiene que haber un exceso de patogenicidad por parte del microorganismo y una debilidad de la respuesta por parte del huésped. ¿Sí? Porque un huésped inmunocompetente difícilmente va a ser infectado por la microbiota común, digamos, y un patógeno con virulencia disminuida difícilmente va a poder infectar a un individuo. No sé si así más o menos queda tu pregunta, Sergio. Sí, gracias. Vale. Vero. Bueno, en este caso, que el huésped no pueda lidiar contra la infección sería tal cual por una alteración en el eje neuroendocrino. Sí, a grosso modo sí, porque ese eje neuroinmunoendocrino es la interacción entre el sistema nervioso, el sistema hormonal y la respuesta inmune, ¿no? Entonces, si lo ves muy así, en un panorama muy amplio, sí, un desequilibrio en el sistema neuroinmunoendocrino. Si lo ves ya de forma más particular, hay inmunodeficiencias específicas, ¿sí? Les voy a poner un ejemplo porque eso no es parte del temario de lo que ustedes ven aquí. Hay una enfermedad que se llama síndrome de DiGeorge, en el cual los niños nacen sin timo. Entonces, el no tener timo hace que no tengan linfocitos T maduros y nunca tengan linfocitos T, y estos son niños burbuja que tienen que estar aislados porque cualquier patógeno, cualquier microorganismo les puede causar una infección. Es decir, cualquier microorganismo puede funcionar como un patógeno, ¿no? Existen otros con la inmunodeficiencia que es gamma globulinemia de Bruton, que es una deficiencia en una tirosincinasa, que es la tirosincinasa de Bruton, que lleva a la señalización por parte de los anticuerpos. Entonces, en estos pacientes, por ejemplo, no tienen anticuerpos, no pueden producir anticuerpos, tienen una inmunodeficiencia. Y esos son casos como muy graves. Igual el VIH, que es una inmunodeficiencia secundaria porque es adquirida, en este caso el virus mata a los linfocitos T, CD4, que son los linfocitos cooperadores, y entonces, pues al no haber estas células, es muy susceptible a la infección. Sin embargo, existen otras inmunodeficiencias mucho más leves. ¿Qué es lo que se está descubriendo, por ejemplo, en el caso del coronavirus? Que aquellos pacientes que tienen polimorfismos en un receptor de estos, de la respuesta inmune innata, que es un receptor de reconocimiento de patrones, el TLR7, tienen una mayor predisposición a la infección por SARS-CoV-2. Entonces, es muy amplio la diversidad de inmunodeficiencias que pueden llevar a estas infecciones. ¿Sale? Ok. Entonces, para esto tenemos que recordar de forma muy breve que es un antígeno, que es un inmunógeno y que es un epítopo, ¿sí? Antígeno le llamamos en inmunología a una molécula o conjunto de moléculas que inducen una respuesta inmunológica adquirida o adaptativa, que se usa como sinónimo en este caso, y que se combinan con el producto de esta respuesta, ¿sí? Por ejemplo, tenemos a esta bacteria, vamos a llamarle Klebsiella pneumoniae, ¿no? Esta Klebsiella pneumoniae tiene en su superficie diferentes moléculas. Una de ellas puede ser, no sé, doctora, Klebsiella tiene OMP-A, ¿sí, verdad? Que yo sepa, sí. ¿Tiene qué? ¿Tiene OMP-A? No, ¿verdad? Sí, ¿Sí? sí, Bueno, sí, tiene cápsula,
tiene 83 variantes de cápsula. Bueno, entonces, eligiendo una de las moléculas que tiene en su superficie Klebsiella pneumoniae, esa molécula podría funcionar como un antígeno. ¿Por qué? Porque esa molécula por sí sola es capaz de inducir una respuesta inmune adquirida, es decir, inducir que células B específicas y células T específicas contra esa molécula monten una respuesta y además que el producto de esa respuesta sea, por ejemplo, un anticuerpo o un linfocito T, y entonces este antígeno se pueda combinar con este producto. Por ejemplo, el anticuerpo se puede unir o se puede combinar con este antígeno determinado, ¿sale? Sin embargo, hay un término mucho más específico, que es el término epítopo, ¿sí? ¿A qué nos referimos con epítopo o también se le llama determinante antigénica? Es una pequeña parte del antígeno que se combina con el sitio activo de los anticuerpos, que es la forma en la que los linfocitos B ven o reconocen a sus antígenos, o con el receptor de los linfocitos T. Es decir, esa molécula, ¿sí?, a la cual ustedes le pueden poner el nombre que ustedes quieran, tendrá en su estructura tridimensional, cuando es una proteína, pues alfa hélices y tiras beta, entonces tendrá alguna estructura tridimensional más o menos así, ¿no? Entonces, nuestros anticuerpos no son capaces de reconocer a toda la molécula completa, ¿no? Tienen que reconocer pues solamente alguna parte, que es lo cual alcanza su sitio activo. Entonces, esa pequeña parte, que es lo que está aquí ilustrado del lado izquierdo, es a lo que se llama epítopo. Un antígeno puede tener varios epítopos, un epítopo acá, así, ¿no? Un montón de diferentes epítopos. Entonces, estos epítopos pueden ser conformacionales, es decir, pueden ser de acuerdo a la forma tridimensional de nuestra proteína, por ejemplo aquí, este ángulo, ¿sí? O vamos a poner algo más claro, este ángulo, a pesar de que está formado de la cadena que está aquí debajo y de la cadena que está encima, la forma que da esto forma un epítopo conformacional, un epítopo de forma que puede ser reconocido por los antígenos. Y hay otro tipo de epítopos que son epítopos secuenciales. Es decir, alguna de las secuencias que están dentro de nuestro antígeno puede ser reconocido por los linfocitos T a través de su receptor de células T o de células T antígeno. ¿Sale? Entonces, ¿preguntas hasta acá? Sí, parece que no. Muy bien. Entonces, en esta respuesta adaptativa, en esta respuesta inmune adaptativa, pues tenemos a estas dos principales poblaciones de células, las células B y las células T, ¿sí? Que en realidad son un mundo, cada una de estas poblaciones. ¿Cómo funcionan estas células? Pues principalmente las células B tienen un receptor para antígenos que le vamos a llamar nosotros BCR o B-Cell Receptor, a través del cual pueden reconocer al antígeno para el cual son específicos. Cuando reconocen a ese antígeno para el cual son específicos, estos linfocitos B se convierten a células plasmáticas, que es una forma madura y es una forma en la cual las células tienen un citoplasma más grande porque tienen un retículo endoplásmico abundante, porque su única función o su función principal es la producción de anticuerpos. Este BCR, que en el estado de célula B solamente se encontraba unido a la membrana, cuando nuestra célula se convierte a célula plasmática, es liberado y es liberado en forma soluble en lo que nosotros conocemos como anticuerpo. Por otro lado, y esto lo podemos ver aquí, de este lado, ¿no? Nuestro anticuerpo, o también llamado receptor de célula B, puede reconocer a un antígeno y con su epítopo en su forma natural, ¿sí? Así como está soluble en el ambiente. Por otro lado, tenemos a las células T. Estas células T también son producidas en la médula ósea, al igual que las células D, y se diferencian en dos principales subtipos. En células T CD4 positivas, es decir, que tienen aquí una molécula que se llama CD4, y que también se llaman células T cooperadoras,
lo cual en inglés se dice T helper, por eso se llaman TH, o células T CD8 positivas. Eso significa que tienen en su membrana una molécula que se llama CD8 y estas células también se llaman células T citotóxicas, ¿sí? Porque son células que matan a células que están infectadas por virus o que tienen antígenos cancerosos, antígenos neoplásicos, ¿sale? ¿Cuál es la diferencia en cómo reconocen a su antígeno? Habíamos quedado en que los linfocitos B lo podían reconocer así, tal cual, como va flotando por ahí el antígeno, lo agarran y chin, lo reconocen. En el caso de las células T, esto no es tan fácil. Los linfocitos T necesitan que ese antígeno sea procesado y presentado por otra célula de la respuesta inmune, que se llama célula presentadora de antígeno, para que esta célula T pueda entonces montar una respuesta. Este procesamiento implica que la célula que atrapa al antígeno lo fragmente, lo rompa en pedacitos y se lo presente a nuestro linfocito T, ¿sí? Entonces, un linfocito T no puede reconocer a un antígeno soluble, no puede reconocer a un antígeno que ande por ahí flotando. El antígeno tiene que ser procesado y presentado por una célula presentadora de antígeno. Y estas células presentadoras de antígeno tienen diferentes formas de captar a los antígenos, ¿sí? Por ejemplo, hay agentes patogénicos que son citosólicos, se encuentran en el citosol de la célula del huésped. Ejemplos de esto, pues tenemos a muchos virus o incluso existen parásitos como Trypanosoma o Plasmodium que se pueden encontrar de forma citoplasmática. En este caso, las células del huésped tienen en el citosol mecanismos para degradar a estos antígenos y entonces presentarlos a través de moléculas de histocompatibilidad, que ahorita vamos a ver más adelante qué es eso. Otros agentes patógenos pueden ser intravesiculares. ¿Cuál es el principal ejemplo de patógenos que se pueden encontrar dentro de vesículas en las células del huésped? Las micobacterias, ¿no? Como Mycobacterium tuberculosis o Mycobacterium lepre. En este caso, las micobacterias sobreviven al ambiente tóxico de las vesículas de los macrófagos y se mantienen ahí durante un tiempo prolongado. Muchos pacientes, por ejemplo, con tuberculosis, tienen tuberculosis latente por años. Eso significa que están infectados, pero que no presentan la enfermedad. Y eso es gracias a que las micobacterias están ahí atrapadas en las vesículas de los macrófagos. En este caso, esos antígenos pueden ser degradados en vesículas endocíticas que tienen un pH bajo, ¿sí? El pH bajo es tóxico para algunos de los patógenos, aquellos que no tengan mecanismos de evasión de los que hablábamos hace rato. Por ejemplo, hay otros agentes patógenos que son extracelulares o que liberan toxinas al medio. En este caso, tanto la toxina como el patógeno puede tener antígenos y esos antígenos pueden ser reconocidos por el receptor de las células B o el BCR. En ese caso, la célula B endocita al antígeno con todo y el receptor, es decir, con todo y el anticuerpo. Y ya que lo endocita, los degrada en vesículas endocíticas que también tienen un pH bajo. Entonces, a través de estos mecanismos, otro que existe es el de la endocitosis, que es uno que realizan las principales células presentadoras de antígeno, que son las células dendríticas, en el cual extienden su citoplasma para atrapar al antígeno y endocitarlo, degradarlo en su interior, ¿sí? Este es un ejemplo de lo que hacen las células dendríticas. Otro ejemplo es lo que pasa con los macrófagos. Los macrófagos se encargan de captar a los antígenos a través de su principal función, que es la fagocitosis, ¿sí? Los macrófagos tienen una gran capacidad para comerse a los microorganismos y degradarlos y matarlos en su interior. Entonces, a través de estos diferentes mecanismos nos aseguramos de que captamos a todos los antígenos que nos pudieran infectar, ¿no? O que pudieran entrar a nuestro sistema. Una vez que los captamos, los tenemos que procesar y presentar. ¿A quién se lo presentamos? Pues a los linfocitos T, ¿no? A los linfocitos T cooperadores. Entonces, para presentárselo al linfocito T, no se lo podemos presentar así como esta célula tal cual, el microorganismo completo o el antígeno completo, ¿sí? Primero hay que comérselo, es decir, hay que endocitarlo y hay que degradarlo para que esos fragmentos sean los que le podamos nosotros presentar a los linfocitos T.
¿Quién se encarga de esto? De esta captación y de este procesamiento y presentación de antígenos, pues son las células presentadoras de antígeno o antigen presenting cells, como se dice en inglés. Entonces, estas células presentadoras de antígeno pueden ser diferentes, pero existen tres principales que se llaman células presentadoras de antígeno profesionales. Estas tres son los linfocitos B, los macrófagos y las células dendríticas. Las células dendríticas son las células presentadoras de antígeno por excelencia, ¿sí? Porque por eso tienen estas dendritas que les dan su nombre o estas prolongaciones citoplasmáticas. Porque lo que hacen es, a través de ellas, llegar a sitios remotos en los tejidos y captar a los antígenos. Existen por ahí algunos ejemplos de microscopías en los que se ve, por ejemplo, en la piel, cómo están los queratinocitos, las células de la piel todas acomodadas, y cómo una célula dendrítica pasa sus extensiones citoplasmáticas entre las células para captar a todos los antígenos que pudieran estar ahí y llevárselos a los nódulos linfáticos para presentárselos a los linfocitos T. Entonces, ese es el caso de las células dendríticas. En el caso de los macrófagos, pues los macrófagos habíamos quedado que su principal función iba a ser comer patógenos, ¿no? Que puede comer tanto levaduras como bacterias como protozoarios. Entonces, y no solo células, ¿no? Sino que también, por ejemplo, los macrófagos pueden comer tinta y eso es lo que hace que los tatuajes se mantengan durante tanto tiempo. Entonces, estos macrófagos, una vez que fagocitan al microorganismo, lo eliminan en su interior y se lo pueden presentar a las células T. Sin importar estas dos, en el caso de las dendríticas y de los macrófagos, sin importar cuál sea el antígeno, ¿sí? Lo mismo, un macrófago lo mismo se come a una Klebsiella pneumoniae que a una levadura de cándida o que a un trofozoito de tripanosoma, ¿no? Le da igual y lo mismo se lo presenta a los linfocitos T. Eso es diferente con los linfocitos B, porque habíamos quedado que los linfocitos B tenían especificidad, es decir, tienen un receptor formado gracias a la recombinación altamente específico. Entonces, solamente procesarán y presentarán el antígeno para el cual ellos son específicos. Y además son envidiosos porque lo hacen con una condición. Ellos, esto era una T, estos linfocitos B le presentan el antígeno a las células T con la condición de que estas células T les proporcionen ayuda para que éstas entonces puedan cumplir su función de diferenciarse en una célula plasmática y producir anticuerpos, ¿sí? Por eso es necesario que reconozcan el mismo antígeno. Quedamos que el B solo procesa los antígenos para los cuales es específico y se lo voy a presentar al linfocito T, que también es específico contra ese mismo antígeno. Entonces así se va a formar una respuesta altamente efectiva, ¿no? Y es algo que, por ejemplo, muestra uno de los graves errores que cometen cuando hacen vacunas. Nosotros vemos que cuando alguien genera vacunas, solamente mide ¿qué cosa? Pues anticuerpos. Cuando en realidad no se pueden formar anticuerpos de calidad si no existe esta cooperación entre células B y células T. Entonces, cuando vacunamos en individuo, también buscamos que se formen células T, pero más adelante vamos a llegar a eso. Entonces, esta presentación antigénica entre las células presentadoras de antígeno y las células T se lleva a cabo gracias a unas moléculas que se conocen como moléculas del complejo principal de histocompatibilidad. Este complejo principal de histocompatibilidad se abrevia así, MHC, por sus siglas en inglés, de Major Histocompatibility Complex, y en el caso de los humanos, tiene el nombre particular de antígeno leucocitario humano o HLA. Es lo mismo, solo que cuando hablamos de MHC hablamos de lo mismo de ratón que de humano que de chimpancé, y cuando hablamos de HLA solamente hablamos de las moléculas de histocompatibilidad de los humanos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace esta molécula de histocompatibilidad? Pues que se une al antígeno que va a ser presentado a las células T para que estas células T lo reconozcan y puedan generar una respuesta. ¿Sale? ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? ¿Qué tan necesaria es el complejo de histocompatibilidad
En la CPA. En la célula presentadora de antígeno. Sí. Todas lo tienen, ¿sí? ¿Qué tan necesario es? Es una buena pregunta porque no sé si quitándoles los genes de las moléculas de histocompatibilidad sobrevivan las células presentadoras de antígeno, porque pueden seguir haciendo otras funciones. O sea, un macrófago, por ejemplo, no necesita la molécula de histocompatibilidad para fagocitar. Un linfocito B sí necesita una molécula de histocompatibilidad porque, como les había dicho, necesita la ayuda de T. Pero las otras no creo que lo necesiten como tal. Lo necesitan para iniciar, para hacer ese puente entre la respuesta inmune innata y la respuesta inmune adaptativa. Pero para funciones como la fagocitosis o la degranulación que hacen los neutrófilos, ¿no? Que sabemos que los neutrófilos tienen su núcleo trilobulado y tienen gránulos que liberan para matar a los patógenos. Para eso no necesitan las moléculas de histocompatibilidad. Es solamente para la presentación de antígenos. En la tabla penúltima, tú hablabas de la intravesicular y la eliminación de toxinas, y había una diferencia entre el procesamiento del antígeno por el MHC de clase 1 y el MHC de clase 2. Sí. Ahorita sí conviene que los alumnos que no saben inmunología vieran cómo el clase 1 está manejando a nivel intracelular, ¿no? Sí, Con moléculas CD8. sí. Y en cambio el de intravesicular y extracelular está manejando moléculas que llegaron externas a través del CD4. Sí, tengo toda una Ahorita diapositiva sobre estas 10. se puede entender mejor todo lo que explicaste anteriormente. Sí, claro. Estas, lo tengo aquí más adelante, pero nos adelantamos un poquito. Estas tipos de moléculas de histocompatibilidad existen dos tipos principales. Entonces, no déjenme encuentro mi mouse porque ya no sé dónde está. Existen moléculas de histocompatibilidad. Aquí está. Moléculas de histocompatibilidad de clase 1 y de clase 2. Estas moléculas se van a encargar de presentar a los antígenos que vienen a través de diferentes fuentes, como lo que mencionábamos hace un rato con la doctora. Cuando el antígeno se encuentra adentro de la célula, es decir, es un antígeno endógeno que se encuentra en el citoplasma, este antígeno va a ser procesado por la vía endógena, es decir, la vía en la cual dentro del citoplasma este antígeno puede ser marcado con residuos de ubiquitina y entonces esta ubiquitina es una bandera que lleva a nuestro antígeno a ser degradado por el sistema del proteasoma, ¿sí? Como ustedes saben, el proteasoma tiene una unidad catalítica en la cual se degradan a las proteínas en péptidos. Entonces, una vez que este antígeno dentro de la célula huésped, dentro de la célula presentadora de antígeno, es ubiquitinado, se degrada en el proteasoma y estos fragmentos pasan al retículo endoplásmico. Pasan gracias a un transportador que se llama TAP. Una vez que pasan al retículo endoplásmico, son montados en una molécula de histocompatibilidad de clase 1 y esta molécula de histocompatibilidad va a poder ser exportada a la membrana, de tal forma que puede presentar el antígeno. Pero hay aquí una particularidad que es que estas moléculas de histocompatibilidad de clase 1 solamente pueden presentar antígenos a los linfocitos citotóxicos o a los CD8. linfocitos CD8. Exactamente. ¿Sí? Entonces, cuando el antígeno es citoplasmático, se lo presenta a los linfocitos CD8. Y ya habíamos dicho que los linfocitos CD8 son citotóxicos, matan a las células. ¿Qué tipo de antígenos citoplasmáticos podemos tener? Pues principalmente los de los virus, ¿sí? Entonces, por eso tiene sentido que a través de esta vía se le presente a los linfocitos CD8,
porque los linfocitos CD8 son expertos en eliminar a patógenos citoplasmáticos como son los virus. ¿Y cómo lo eliminan? Matando a la célula a través de citotoxicidad. Por otro lado, ¿qué es lo que pasa cuando nuestro antígeno viene de forma exógena? Es decir, es captado a través de la fagocitosis, es captado a través de la endocitosis de las células dendríticas o de la endocitosis de los receptores de las células B. Cuando este antígeno viene a través de esta vía exógena, se encierra en vesículas líticas. Estas vesículas líticas tienen un pH muy bajo y tienen enzimas proteolíticas capaces de degradar a las proteínas del antígeno en pequeños péptidos. Estas vesículas después se fusionan con otras vesículas que contienen a las moléculas de histocompatibilidad, pero en este caso a las moléculas de histocompatibilidad de clase 2, y le montan el péptido a esta molécula de clase 2 para que pueda ser entonces presentado. Pero aquí, ¿qué es lo que pasa? Que en esta vía exógena, las moléculas de clase 2 solamente pueden presentar antígenos a los linfocitos CD4 o cooperadores, ¿sí? Entonces, estos linfocitos CD4 ya tendrán diferentes mecanismos de responder al antígeno dependiendo de varios elementos que vamos a ir viendo más adelante. ¿Sale? No sé si tengan preguntas hasta acá. Gracias, ya entendí. Con esta imagen quedó preciosa. Sí. Ok, parece ser que no hay dudas. Muy bien. Entonces, estas moléculas de histocompatibilidad obtuvieron su nombre precisamente por los trasplantes. Al principio de su descubrimiento no se sabía que tenían que ver con la inducción de la respuesta inmunitaria. Sir Peter Medawar era un caballero inglés que precisamente aquí en Oxford, Julia, mi novia, para los que no la conocen, Me trabaja gustaba ahí. mucho al doctor Luis Jiménez. Sí, Era fanático de Medawar. exactamente. Hay un instituto aquí en Oxford que es el Instituto Sir Peter Medawar, donde está el instituto el departamento de zoología donde trabaja Julia, por ejemplo, haciendo la bioinformática. Bueno, la cosa Qué es que padre. Sir Peter Medawar en 1958 se encargaba de estudiar trasplantes. Los trasplantes son una cosa antinatural, es algo que no existe en la naturaleza, ¿sí? Al menos entre mamíferos no existen trasplantes en la naturaleza. Entonces, cuando se empezó a ver que había diferentes formas de responder a un trasplante, es decir, que algunos individuos lo aceptaban y otros individuos lo rechazaban, pues esto generó gran expectativa y un amplio campo de estudio. Sir Peter Medawar hizo experimentos en los que veía que si dos ratones eran genéticamente idénticos, se podía realizar trasplantes entre ellos. Pero si el fondo genético era distinto, los trasplantes iban a ser rechazados. Entonces, si por ejemplo, aquí tenemos dos cepas de ratón. Si tenemos a la cepa A y la cepa B y la cruzamos, obtenemos a un híbrido. Si a ese híbrido nosotros le pasamos un trasplante, ya sea de A o de B, va a aceptar ese trasplante. Sin embargo, si lo hacemos al revés, si lo que hacemos es pasarle un trasplante del híbrido a alguno de los padres, el padre no reconoce este elemento genético distinto y rechaza el trasplante, ¿no? Entonces, por ahí más o menos empezó la cosa. Estos experimentos también dieron origen a las teorías que les estaba hablando hace un rato de por qué reconocemos lo propio y lo ajeno, ¿no? Pero con estos elementos no se sabía cuáles eran los genes que se encargaban de esto, cuáles eran los genes que hacían que se aceptara o que se rechazara un trasplante. Fue hasta 1948 cuando en Estados Unidos George Davis Snell y Peter Gorer descubrieron los genes que se relacionaban con el rechazo de trasplante en los ratones. Y descubrieron que esos se encontraban en el cromosoma 17 y les llamaron H2. Como 10 años después, el francés Jean Doucet identificó esto mismo, pero en los humanos. Entonces identificó el locus de las moléculas de histocompatibilidad en humanos en el cromosoma 6, que es lo que ahora conocemos como el HLA, o las moléculas, el complejo principal de histocompatibilidad de humanos. Fíjense cómo tuvieron que pasar todavía otros 10 años más o menos para que un venezolano que se llama Baruch Benacerraf, o sea, que tiene nombre de árabe, pero era venezolano,
descubriera que estos genes de histocompatibilidad participan en la respuesta inmune. En ese momento, si ustedes se regresaran, había una gran confusión, porque tenían a los genes H2, que eran los de los ratones, que se encargaban de presentar, que se encargaban del rechazo de trasplantes. También tenían a los genes de histocompatibilidad en humanos, que se encargaban de rechazar a los trasplantes. En los experimentos de Baruch Benacerraf, lo que descubrió es algo que él llamaba immune-related genes, o genes relacionados con la respuesta inmune, que hacían que, por ejemplo, algunos individuos puedan responder a un antígeno, pero otros no, ¿sí? Estos genes, muchísimo tiempo se creyó que eran diferentes, y hubo una confusión ahí loquísima en la que incluso creían que estaban en otras células, era un problema. Hasta que Baruch Benacerraf, precisamente en sus experimentos, identificó que esto era lo mismo. Los genes que se encargaban del rechazo de trasplantes eran los mismos que hacían que algunos individuos respondan mejor ante algún antígeno y otros no. Entonces, a partir de ahí, se sugirió que estos antígenos que entran al sistema eran presentados en el contexto de una molécula de histocompatibilidad. ¿A qué se refiere eso de en el contexto? A que no sabían cómo, ¿sí? Sabían que estos genes daban lugar a moléculas que se encargaban de que la respuesta inmune funcionara de cierta forma, pero no tenían los detalles de esos mecanismos. Por eso se decía así, en el contexto de una molécula de histocompatibilidad. Si alguno de ustedes, por ejemplo, llegó a una clase de inmunología en los 2000, les habrán dicho así, en el contexto de una molécula de histocompatibilidad, porque hay muchos que se quedaron con esa idea. Hoy ya sabemos precisamente el mecanismo a través del cual ocurre eso. Esos descubrimientos hicieron que Baruch Benacerraf, Jan Doucet y George Snell ganaran el premio Nobel en 1980 gracias a sus descubrimientos al respecto de estructuras determinadas genéticamente en la superficie celular que regulan las respuestas inmunológicas. Eso es, en pocas palabras, la presentación antigénica. Existen además de ellos un montón de premios Nobel en inmunología, ¿no? Y de esto, este de 1980 es relacionado con las moléculas de histocompatibilidad, y más adelante el de 1996 también está relacionado con esta presentación antigénica. Esto, como yo les decía, tenía una gran confusión. No se sabía cómo era. Se sabía que existían estos genes y que esos genes hacían que los linfocitos generaran una respuesta inmunitaria, pero no se sabía bien cómo era esto. Ethan Shevak, que es un científico que sigue vivo, en 1972 hizo experimentos en los cuales lo que demostró es que estas moléculas tenían que interaccionar con los linfocitos T, es decir, que el linfocito T tenía que tener un receptor que interaccionara con las moléculas de MHC para entonces generar una respuesta, ¿sí? Este es un estudio así muy viejito, clásico, de 1972. Hoy en día Ethan Shevak se dedica a estudiar un tipo particular de células, que vamos a ver más adelante, que se llaman células T reguladoras. Y por ejemplo, esta imagen es una de las microscopías que publicó en un artículo hace 2 años, de precisamente esta interacción de las moléculas de histocompatibilidad que están en una célula presentadora de antígeno con las células T, ¿no? Entonces, les digo que se decía que se presentaban en el contexto de una molécula de histocompatibilidad porque no sabía bien a bien cómo era eso. Eso pasó hasta que en 1987 Bjorkman y luego en 1993 Brown publicaran la estructura química por resonancia magnética de las moléculas de histocompatibilidad. Y lo que presentaron ellos era algo así, ¿sí? Lo que parecía ser 2 moléculas en vez de una. ¿Qué es lo que pasaba? Que nunca podían quitar a esta cadena que estaba en medio de la molécula de histocompatibilidad. ¿Qué es esto? Pues resulta que esto es el antígeno, ¿sí? Lo cual hace que ustedes no puedan encontrar una molécula de histocompatibilidad en la superficie de una célula vacío, ¿sí? Siempre tiene que tener ahí a un antígeno. Y este antígeno se encuentra anidado en un surco, ¿sí? Este surco o hendidura de unión a péptido es algo característico de las moléculas de histocompatibilidad, porque ahí precisamente es donde caben los péptidos
que vienen del procesamiento que hablábamos hace rato. Entonces, existen estos dos tipos de moléculas de histocompatibilidad, las moléculas de clase 1 y las moléculas de clase 2, que yo les hablaba hace un ratito. Ambas tienen esta hendidura de unión a péptido y ambas pueden ahí pegar a los péptidos que van a presentar a los linfocitos T. Sin embargo, tienen algunas diferencias. Las moléculas de histocompatibilidad de clase 1, sus genes están en 3 locus, el locus A, el locus B y el locus C. Mientras que las moléculas de clase 2 tienen 6 locus, el locus DRA y DRB, DQA y DQB, DPA y DPB, ¿sí? Algo interesante al respecto de las moléculas de histocompatibilidad es que son los genes más polimórficos que existen en los individuos. Es decir, son los que más variabilidad genética tienen después de los receptores para antígenos. Es decir, nosotros tenemos hasta 414 diferentes alelos para el locus A, hasta 210 diferentes para el locus C, hasta 728 diferentes para el locus B, hasta 503 diferentes para el DRB, y así nos vamos con cada uno de los genes. Nosotros, como individuos, heredamos los genes de las moléculas de histocompatibilidad de forma codominante. ¿Eso qué significa? Que tenemos el HLA-A de nuestro papá y el HLA-A de nuestra mamá, el HLA-B de nuestra mamá y el HLA-B de nuestro papá, ¿sí? Entonces, esta variabilidad de aquí, multiplicada por 2, porque es lo que heredamos, genera pues una diversidad muy amplia de moléculas de histocompatibilidad. ¿Por qué es esto? Pues porque los péptidos que se unen aquí a este surco lo hacen gracias a interacciones químicas, ¿sí? Eso no sé si lo tengo acá, no. Estas interacciones químicas hacen que algunos péptidos se peguen mejor a unas moléculas de histocompatibilidad que a otras y que entonces se generen mejores respuestas contra algún antígeno en ciertos individuos que en otros, ¿sí? Es por eso que una población no puede eliminarse con una pandemia o una epidemia, porque esta gran diversidad de moléculas de histocompatibilidad, sumada a la gran diversidad de receptores de antígeno, asegura que al menos un individuo de la población genere buenas respuestas en contra de ese patógeno. ¿Sale? A esto vamos a regresar un poquito más adelante. Aquí vemos cómo está el cromosoma 6 en el brazo corto y vemos cómo está la región de este complejo principal de histocompatibilidad, en el cual podemos encontrar los locus de los genes de clase 1, ¿sí? Que es lo que está aquí abajo, donde tenemos, además de los clásicos que son el locus A, el locus B y el locus C, algunos otros genes de importancia. Tenemos también a los de clase 2, donde tenemos el DPA, DPB, DQA, DQB y DRA y DRB. Y tenemos en medio algo que llaman como el locus de las moléculas de histocompatibilidad de clase 3. No existen las moléculas de histocompatibilidad de clase 3 en forma de proteína. Solo se llamó así a esta región génica debido a que está en medio de las otras dos. Y en ella se codifican, por ejemplo, citocinas, proteínas de choque térmico y moléculas del complemento. ¿Sabe? Entonces, el campo que estudia a estos genes de las moléculas de histocompatibilidad, es lo que se conoce como inmunogenética, ¿sí? Y por ejemplo, aquí es importante este término, que es el término de haplotipo, que se le llama así al conjunto de genes de HLA de clase 1 y de clase 2 que tiene un individuo determinado. Cuando se le va a hacer un trasplante a una persona, tanto al donador como al receptor, se le solicita el haplotipo para saber si, por ejemplo, el receptor tiene HLA A86, B27, C14, DR 68, DQ 89 y así, tienen que coincidir con los del donador, ¿sí? Por eso es mucho más fácil, por ejemplo, que exista donación entre familiares, porque ahí muy probablemente estos genes se van a encontrar también en el genoma del hermano, ¿no? O del padre. Entonces, todo esto lleva a esta presentación a los linfocitos T. Lo que pasó es lo que les hablaba hace rato del procesamiento, en el cual un antígeno que fue captado,
se fragmentó en péptidos. Estos péptidos son montados en la molécula de histocompatibilidad y son presentados al linfocito T. El linfocito T lo reconoce gracias a su receptor para antígenos, que se llama receptor de células T o TCR, y entonces se puede activar. ¿Cuál es la condición? Pues que tiene que ser el antígeno para el cual este linfocito T es específico, ¿sí? Eso ya genera un reto, porque ¿cómo le va a hacer esa célula que tenemos por ahí, que es específica para el antígeno, para encontrar a su antígeno en todo el cuerpo, siendo que hay millones y millones de linfocitos en nuestro cuerpo? Esa es una pregunta que también ha traído asoleados a los inmunólogos por bastante tiempo. Una de las explicaciones es que esta presentación ocurre en sitios anatómicamente designados para ello, que son los nódulos linfáticos, ¿sí? Cuando una célula dendrítica, un macrófago o un linfocito B capta un antígeno, se activan señales de migración que los llevan a los nódulos linfáticos para que ahí sea más probable que encuentren a los linfocitos T, les presenten el antígeno y estos puedan responder, ¿sale? Entonces, esta presentación antigénica no solamente es esta señal, que es la del antígeno en la molécula de histocompatibilidad, que es lo que llamamos señal 1 o señal de activación. También tiene que haber otras dos señales. Una segunda señal que se llama la señal de coestimulación. Es decir, que además de esto, en esta que también se llama sinapsis inmunológica, la célula presentadora de antígeno tiene que darle una señal de sobrevivencia al linfocito T. Esto es interesante. ¿Por qué? Porque esta señal solo la va a dar aquella célula presentadora de antígeno que reconoció algún patrón molecular asociado a patógenos o algún patrón molecular asociado a daños. Es decir, que aunque esta célula haya captado, procesado y presentado un antígeno propio, si ese antígeno no venía acompañado de una señal de peligro, como lo son los patrones moleculares, no va a haber esta señal de coestimulación y por lo tanto no va a haber respuesta. ¿Qué pasa si existe durante esta presentación antigénica solamente la señal del antígeno sin la señal de coestimulación? Que nuestra célula T se vuelve una célula T anérgica, es decir, una célula T tonta, que solo existe ahí sin hacer nada. ¿Sale? Sergio. O sea, por ejemplo, cuando hay esporas o polen, ¿en ese caso se da la segunda señalización de supervivencia o no? Sí, porque los alérgenos tienen patrones moleculares asociados a daño, que pueden hacer que las células dendríticas, macrófagos, etcétera, den esta señal. ¿Y cuándo puede, o sea, tiene de pronto, doctor, un ejemplo de cuándo puede no presentar un patrón? Un ejemplo. Un antígeno de la microbiota, un antígeno propio, ¿sí? La microbiota no proporciona esa señal de peligro a las células presentadoras de antígeno. Entonces, el sistema las tolera porque no existe esta señal. O un antígeno propio. O sea, haz de cuenta que tú en tu proceso de recambio articular, ¿no? En el que vas generando cartílago y se va degradando también el cartílago, tienes ahí un macrófago que se come un pedazo de matriz extracelular del cartílago que está ahí. Como los macrófagos fagocitan de forma indistinta, lo va a fagocitar, lo va a llevar y lo va a presentar. Entonces, en ese caso, no tiene una señal de peligro que lo acompañe. No tiene un componente microbiano ni un componente de daño que hagan que presente esta señal de coestimulación. Entonces, ahí no hay respuesta. ¿Sí? Esto es algo que explica por qué cuando ustedes, si por ejemplo ustedes quieren producir sus propios anticuerpos. Vamos a decir que ustedes quieren reconocer alguna molécula de un patógeno en su tesis, en su laboratorio, para la cual no existen anticuerpos. Entonces dicen, pues yo voy a hacer mis propios anticuerpos, para eso voy a inmunizar a un ratón o a un conejo, ¿no? Entonces tienen a su conejo, ¿sí? Y lo van a inmunizar. ¿Qué pasa si le inyectan el antígeno solito? Pues va a generar cierta cantidad de anticuerpos, pero por lo general eso va a ser relativamente bajo. Se le tiene que agregar en esta inducción, además, un adyuvante. ¿Sí? En los laboratorios, por ejemplo, el más básico es uno que se llama adyuvante completo de Freund, que tiene cachos de micobacteria. ¿Para qué es ese adyuvante? Pues para que ocurra esto, para que ocurra esta segunda señal
y se genere una adecuada respuesta y se generen una buena cantidad, en este caso, de anticuerpos. Lo mismo pasa con las vacunas. Las vacunas siempre tienen que venir con algún adyuvante. A veces hasta sale más caro el adyuvante que la vacuna en sí, que el antígeno, porque se necesita una señal de peligro que haga que durante esta presentación antigénica exista la coestimulación. ¿Sí, Sergio? ¿O te hice más bolas? Sí, gracias. Vale. Entonces, esta es la segunda señal que ocurre durante esta sinapsis inmunológica o durante esta presentación antigénica. Además de esta, existe una tercera señal, que es la señal de diferenciación, que es una en la cual, dependiendo del antígeno que haya captado nuestra célula presentadora de antígeno, va a producir diferentes citocinas. Y estas citocinas que estén presentes durante la presentación antigénica van a decirle al linfocito T, tu linfocito T vas a ser de este tipo, de este tipo o de este tipo, ¿no? En una clasificación que vamos a ver más adelante, ¿sí? Entonces, tenemos como repaso que en esta presentación antigénica tenemos como señal 1 la interacción entre la molécula de histocompatibilidad y el péptido. Como señal 2, la señal de coestimulación, que viene de la activación de nuestras células dendríticas o de nuestra célula presentadora de antígeno por patrones moleculares asociados a patógenos o por patrones moleculares asociados a daño. Y la tercera es la de las citocinas, que lo que hacen es decirle a nuestro linfocito T que se diferencie a sus diferentes tipos, ¿no? Entonces, para que ocurra esta presentación, pues tenemos que estas moléculas de histocompatibilidad deben estar presentes en las células presentadoras. Sin embargo, existen diferencias. Las moléculas de histocompatibilidad de clase 1 se encuentran expresadas en todas las células nucleadas del cuerpo, ¿sí? Eso que incluye todo lo que se les ocurra que tenga núcleo. Por ejemplo, los eritrocitos no lo tienen porque no tienen núcleo, ¿no? Pero una célula T sí puede tener MHC de clase 1, una célula dendrítica sí puede tener, una célula del hígado, un riñón, una célula del riñón, perdón, una célula del cerebro, una célula del pulmón, de donde ustedes quieran, puede tener moléculas de histocompatibilidad de clase 1 y entonces puede presentar antígenos a las células CD8. En el caso de las moléculas de histocompatibilidad de clase 2, que habíamos quedado que le presentan a las células CD4, estas moléculas solamente se encuentran expresadas por las células presentadoras de antígeno profesionales, es decir, por células B, macrófagos y células dendríticas. ¿Sale? Eso es algo que son estas. Eso es algo muy importante. Además, otro tipo de células que también expresa moléculas de clase 2 son las células epiteliales del timo, porque ahí ocurre un mecanismo de regulación muy particular. ¿Sí? Entonces, ahí es donde entran estos procesos de procesamiento que yo les acabo de mencionar hace un rato, ¿sí? Para los antígenos que vienen de la vía citosólica, sus proteínas son ubiquitinadas, degradadas en el proteasoma, pasadas al retículo endoplásmico y en el retículo endoplásmico exportadas a las moléculas de clase 1, ¿sí? Otra de las cosas importantes que tenemos aquí es la estructura de las moléculas de clase 1 y de clase 2. Las moléculas de clase 2 están formadas por dos cadenas. Una cadena alfa, que tiene un dominio alfa 1 y alfa 2, y una cadena beta, que tiene un dominio beta 1 y beta 2. Por otro lado, las moléculas de clase 1 también están formadas por dos cadenas, pero estas dos cadenas son distintas. Una cadena pesada o una cadena alfa más larga, que tiene dominios alfa 1, alfa 2 y alfa 3, y una patita aquí que se llama beta 2 microglobulina. Eso ya hace que las estructuras de estos dos tipos de moléculas de histocompatibilidad sean distintas, ¿no? Entonces, por eso vemos aquí que, no sé dónde está, aquí está, que se ilustra a las moléculas de clase 1 con su patita de beta 2 microglobulina presentando el péptido a un linfocito T CD8. Y tenemos el caso de la vía exógena, en la cual nuestro antígeno viene de vesículas, de fagocitosis, de endocitosis, etcétera. Y entonces tenemos cómo las proteasas de las vesículas fragmentan a las proteínas en péptidos
estos péptidos se fusionan con otras vesículas en las cuales están nuestras moléculas de histocompatibilidad y ahí se hace un cambio químico en el cual nuestro antígeno es montado en la molécula de histocompatibilidad de clase 2 y ahora esta molécula es exportada a la membrana para presentar el antígeno a nuestra célula CD4. ¿Sale? Este proceso en realidad es mucho más complejo de lo que les estoy diciendo. Existe toda una serie de proteínas que se llama, lo que se llama el presentoma, ¿sí? Que se encargan de esto. Por ejemplo, aquí vemos que hay del lado izquierdo en la vía endógena, que hay procesos de degradación de las proteínas relacionadas con esto. Vemos que en la vía exógena no solo participan las moléculas que yo les decía, sino tijeras moleculares como CLIP, cadenas invariantes, etcétera, etcétera. Pero eso es un proceso un poco más complejo, ¿no? Entonces, nuestras células presentadoras de antígeno tendrán diferentes capacidades para presentar. Por ejemplo, para captar antígeno, las dendríticas lo hacen por pinocitosis, los macrófagos por fagocitosis y las células B por captación específica por antígeno. Las células dendríticas son expertas en entregar señales de coestimulación, mientras que los macrófagos y las células B necesitan un estímulo, ¿sí? Y ¿qué antígenos pueden presentar? Pues depende de cómo los captan, ¿no? Por ejemplo, las células dendríticas pueden presentar péptidos, antígenos víricos o alérgenos. Los macrófagos pueden presentar antígenos en partículas o patógenos intra y extracelulares. Y las células B pueden presentar antígenos solubles, toxinas o virus. Estas moléculas de histocompatibilidad tienen una gran variabilidad, les había dicho yo, diferentes polimorfismos. Y tienen, por ejemplo, si aquí vemos toda la secuencia del surco de unión a péptidos de una molécula de histocompatibilidad, vemos cómo tienen algunas regiones que son más variables, que son estas que están representadas en rojo. Eso hace lo que yo les mencionaba hace un rato, que se pueda o no presentar un antígeno por una determinada molécula de histocompatibilidad. En 1996, estos investigadores, Peter Doherty y Rolf Zinkernagel, descubrieron algo que se conoce como la restricción de las moléculas de histocompatibilidad. Esta restricción de las moléculas de histocompatibilidad se refiere a que nuestras moléculas de histocompatibilidad pueden presentar antígenos a nuestras células T, ¿sí? Células T que fueron codificadas, que fueron generadas en un mismo fondo genético. Porque, ¿qué es lo que pasa? Que si tú pones a interactuar a una molécula de histocompatibilidad que viene de un fondo genético distinto, aunque tenga el mismo antígeno para el cual las células T son específicas, esto no va a funcionar, no va a haber reconocimiento. También, si lo que haces es usar una molécula de histocompatibilidad que sí tiene el mismo fondo genético, pero un antígeno para el cual no hay especificidad, no va a haber reconocimiento. Y este mecanismo es lo que se conoce como restricción del MHC e hizo que estos dos investigadores, Doherty y Zinkernagel, ganaran el premio Nobel en 1996. Y ahí viene uno de los chismes. Un inmunólogo mexicano, el doctor Constantino, estudió con Rolf Zinkernagel en Suiza, por ejemplo, y lo invitaron a un congreso, a Zacatecas, a un congreso de inmunología. Rolf Zinkernagel ahora le pasó como a Jean-Luc Montané, que ya se le botó la canica, anda diciendo por el mundo que la memoria inmunológica no existe, ¿sí? Ahorita vamos a ver qué es esto de la memoria inmunológica, pero decir eso es una gran barbaridad en tiempos en los que existe una población antivacunas, ¿no? Entonces, Rolf Zinkernagel en Zacatecas intentó convencer a todos los inmunólogos mexicanos de que la memoria no existe, con todo y su premio Nobel que ganó en 1996. Esta interacción que existe entre las moléculas de histocompatibilidad y los receptores de células T puede ser aprovechada por los patógenos para generar un tipo de respuesta en el huésped. Y uno de los ejemplos es la existencia de superantígenos. Existen superantígenos virales o bacterianos. ¿Qué es lo que hace un superantígeno? Entrometerse aquí en el proceso de presentación antigénica y hacer que nuestras células T se activen de forma exagerada y de forma inespecífica
haciendo que se confundan, hagan en cuenta, y crean que reconocieron a su antígeno, aunque eso no ocurrió así. Y la doctora Yono tiene una historia interesante respecto al síndrome del choque tóxico estafilocócico que pasaba en Estados Unidos por los tampones, ¿verdad, doctora? Sí, ahí ellos empezaron a generar anticuerpos en forma muy desmedida. Cuando yo estaba en un postdoc en Salt Lake City y empezaron a llegar al hospital en estado de coma y no sabían por qué. Sin embargo, el cultivo vaginal era un cultivo puro de estafilococo y lo que tenían era como un choque anafiláctico terrible. Muchas se murieron. Sí. Ajá. Entonces, lo que pasaba es que no se cambiaban los tampones. Era el tiempo en el Sí, que... porque se lo dejaban como lo anunciado por mercadotecnia, que era el super relay, que a mí me tocó hacer cultivos de tampones, porque decían que el tampón estaba contaminado, pero no es cierto, no estaba contaminado a la hora con la microbiota, donde 2% de las gentes tienen estafilococo en vagina y eran las que se empezaban a proliferar el estafi porque le estabas dando para hacer biofilm Claro. y ahora ya se entiende mejor. Entonces, el estafilococo que proliferaba gracias a la biopelícula del tampón, producía a estos superantígenos. Y estos superantígenos lo que hacían era activar de forma inespecífica a un montón de células T y lo que generan es lo que se conoce como el síndrome de choque tóxico estafilocócico, que las pacientes parece que tienen un choque anafiláctico porque entran en estado de choque, eso significa bajo volumen sanguíneo circulante debido a la gran activación de la respuesta inmunológica y se mueren. ¿Sí? Se pueden morir por esto, por esta existencia de los superantígenos, ¿no? Muy bien. Entonces, esto nos lo vamos a saltar. ¿Cuáles son algunas aplicaciones de estos de las moléculas de histocompatibilidad? Pues que estas moléculas de histocompatibilidad proporcionan la principal asociación genética con enfermedades. Cuando ustedes buscan cuál gen se relaciona con cualquiera de las enfermedades que ustedes quieran, los primeros que van a salir en la lista son, pues se relaciona con el HLA-DRB4, se relaciona con el HLA-B27, se relaciona con el HLA-A23, ¿no? Entonces, son genes que sirven para estudios de riesgo genético. La otra es la de los trasplantes. Y otra muy importante es para la generación de vacunas, ¿sí? Porque en esta generación de vacunas se tiene que tomar en cuenta que los antígenos que nosotros vacunamos puedan ser presentados por moléculas de histocompatibilidad a células T para que estas células T también puedan generar una respuesta inmune contra el patógeno al cual estamos vacunando. Uno de los ejemplos de relación con enfermedades es la enfermedad que estudiamos en nuestra línea de investigación, que se llama espondilitis anquilosante, en el cual una molécula de histocompatibilidad que se llama HLA-B27 proporciona el principal riesgo genético para que estos pacientes generen hueso fuera de lugar, generen hueso en donde debería haber articulación. Entonces, se les fusionan las vértebras, por ejemplo, o otras articulaciones, por ejemplo, el pie, en el caso de los mexicanos, y esto los lleva a la inmovilidad, a la anquilosis que se llama, ¿sí? Estos pacientes entonces no se pueden mover y tienen un proceso inflamatorio muy severo gracias a alteraciones en esto. Nosotros publicamos una revisión en la que lo que proponemos es que esto es gracias a la participación de proteínas de choque térmico y de un proceso en el cual este HLA en particular no se pliega bien en el retículo endoplásmico y eso conlleva a la producción de moléculas inflamatorias que provocan esto en los pacientes. Otra de las cosas que, por ejemplo, nosotros hemos hecho con moléculas de histocompatibilidad es que precisamente a partir de que el doctor Luis Jiménez nos comentó
en una de sus clases esto, de que en una población determinada no puede morir el 100% de los individuos por la gran variedad de moléculas de histocompatibilidad, porque siempre habrá alguno que tenga una molécula de histocompatibilidad que sea buena presentando un antígeno determinado. Entonces, siempre hay alguien que tiene un grado de resistencia ante las infecciones. Esto ya se ha visto en diferentes enfermedades, por ejemplo, en VIH, en hepatitis, en influenza. Se ha visto que algunas HLAs proporcionan protección. Es decir, una persona que tiene HLA-B27 es menos propensa a tener infección por VIH y menos propensa a tener una infección por influenza, porque esa molécula es buena presentando antígenos de ese tipo. Entonces, bajo esa premisa, una vez estábamos ahí en la casa y con Julia platicábamos esto, pues que entonces debería de haber alguna molécula de histocompatibilidad que fuera buena presentando antígenos del coronavirus. En ese momento, como todos los laboratorios estaban cerrados y no había acceso a nada, lo que hicimos fue un estudio bioinformático, en el cual tomamos la secuencia de la proteína Spike del coronavirus que ya habían subido al GenBank y tomamos una base de datos de diferentes moléculas de histocompatibilidad. Lo que hicimos fue ver cuáles de los péptidos que se encuentran en la proteína Spike podrían ser presentados por moléculas de histocompatibilidad con mayor afinidad. Entonces, este es un modelo tridimensional de la proteína Spike y están marcados los epítopos para moléculas de histocompatibilidad de clase 1 y los de clase 2. Con esa lista que tuvimos, nosotros lo que hicimos fue buscar, a ver, entonces ya tenemos cuáles son los HLAs que son buenos presentando antígenos de Spike, presentando epítopos de la proteína Spike. Ahora lo que vamos a hacer es correlacionarlo con la epidemiología. Entonces, con la ayuda de una amiga que está en Cuernavaca, que es la doctora Marta Carnaya, hicimos esta correlación entre la letalidad, el tiempo de hospitalización, la severidad, etcétera, etcétera, de los diferentes estados de la República Mexicana. Y lo que encontramos es que a nivel México, este gen o esta molécula de histocompatibilidad, que es el HLA-DRB101, se relaciona negativamente con la letalidad. ¿Eso qué significa? Que las poblaciones en las que este gen sea abundante tienden a morir menos cuando se hospitalizan por COVID-19 y eso lo publicamos en el Journal of Medical Virology a principios de la pandemia. Entonces es uno de los ejemplos, ¿sale? ¿Preguntas hasta aquí? Entonces, somos en respuesta inmune muy dependientes de nuestro fondo genético, ¿no? Sí, sí lo somos. Gracias a esto de las moléculas de histocompatibilidad. Por eso la Muy bien. endogamia puede favorecer también un mayor riesgo de infecciones. Sí. Sí. Vale. Pues entonces, como parte de esta presentación hacia los linfocitos T, tenemos que debe haber un mecanismo de cooperación entre las células T y las células B, ¿sí? Porque las células B, que son específicas para un antígeno, lo pueden captar, endocitar y presentar hacia los linfocitos T. Como les comentaba hace un rato, esta presentación es una presentación envidiosa porque se necesita de una interacción entre ambos. La célula B que presenta el antígeno necesita que la célula T a la cual le es presentado le dé citocinas como la interleucina 4 o BAF para que ésta sobreviva. Además, se necesita la interacción de, por ejemplo, estas moléculas CD40 y CD40 ligando para que nuestra célula B prolifere, se le den citocinas como interleucina 21 para que se diferencie, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para que haya una buena respuesta de anticuerpos, tiene que haber una respuesta adecuada de células T, ¿sale? Entonces, habíamos visto que durante esta presentación hacia los linfocitos T existían estas tres señales. Ya vimos la primera señal, que es la de la molécula de histocompatibilidad, pero siguen las otras dos, que es la de coestimulación y la de las citocinas. Entonces, esta segunda señal es la señal de coestimulación, en la cual una de las moléculas que se encuentran en las células dendríticas es B7, la cual puede interactuar con CD28. Cuando estas dos interaccionan, pasa lo que vimos aquí.
B7 con CD28 dan una señal de supervivencia y de coestimulación a la célula. Sin embargo, esto tiene una regulación. ¿Qué es lo que pasa? Que con el tiempo, después de que esta célula T se activó, cambia. Y en vez de expresar la molécula de coestimulación, que era CD28, empieza a expresar una molécula de coestimulación, pero de coestimulación negativa, que se llama CTLA4. Entonces, este CTLA4 sigue interaccionando con el B7 que tenía nuestra célula presentadora de antígeno, pero ahora la señal que le da al linfocito T es de inhibición. Es decir, ahora ya cálmate célula T, apágate y ya deja de responder, ¿sí? Entonces, hay diferentes señales de coestimulación positivas y negativas. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que, por ejemplo, en el cáncer hay tumores que favorecen que los linfocitos T expresen solamente señales de coestimulación negativa. Al expresar solo señales de coestimulación negativa, apagan la respuesta inmunológica prácticamente. Y la respuesta inmunológica se encarga de constantemente eliminar a células tumorales. Entonces, hace 2 años, Allison y Jonjo, creo que ese apellido, es un doctor japonés, ganaron el premio Nobel gracias a utilizar esto para tratar el cáncer. Lo que hicieron fue darle a los pacientes con cáncer anticuerpos monoclonales contra estas moléculas de coestimulación para quitar la inhibición. Así, dejar que el sistema inmune haga su trabajo y entonces el sistema inmune es el que se encarga de matar a los tumores y de generar una remisión bastante importante en esos pacientes, gracias a este control de las moléculas de coestimulación. La tercera señal que existe aquí es la señal de diferenciación, que es una de las citocinas que le envía la célula dendrítica o la célula presentadora de antígeno a nuestra célula T. En esta señal de diferenciación tenemos que puede haber diferentes citocinas. Aquí lo importante es que estas citocinas pueden decir que nuestros linfocitos, sobre todo los linfocitos TCD4, se diferencien hacia los diferentes tipos. Por ejemplo, si durante la presentación antigénica lo que hay es TGF-beta, nuestra célula se va a hacer una célula T reguladora. Si lo que hay es TGF-beta con interleucina 6, lo que vamos a tener es una célula inflamatoria que se llama célula TH17. Si lo que hay es interleucina 12, se va a diferenciar a otro tipo de célula inflamatoria que se llama célula TH1. Si lo que hay durante la presentación es interleucina 4, esta se va a diferenciar a una célula muy relacionada con alergias y con defensa a parásitos que se llama TH2. Y si lo que hay es interleucina 10, lo que va a haber es una célula T reguladora de otro tipo, que se llaman células TR1 o TH3. Entonces, vemos cómo estos dos tipos de células T responden a su antígeno, pero de diferentes formas. Las células CD8 o citotóxicas o citolíticas, hayamos quedado que lo que hacen es matar a las células que están infectadas por un virus después de que reconocen a un antígeno viral o a un antígeno canceroso en esta presentación. Entonces la matan por apoptosis, que es la forma más sana de muerte celular, y pues ya, aquí no pasó nada, solamente se eliminó la amenaza. ¿Qué es lo que pasa cuando durante esta presentación las citocinas que están presentes favorecen que nuestra célula CD4 se convierta en una célula TH1? Pues que estas células TH1 tienen la capacidad de activar a los macrófagos para que estos macrófagos sean más efectivos en matar a las bacterias que tienen en sus vesículas intracelulares, por ejemplo, las micobacterias. Hay otras células como las células TH2 que lo que pueden hacer es favorecer de forma muy importante la cooperación con células B para que estas células B se conviertan a células plasmáticas y produzcan anticuerpos. Las células TH17, por ejemplo, lo que pueden hacer es favorecer la diferenciación y reclutamiento de neutrófilos o favorecer la activación de fibroblastos o de células epiteliales. Mientras que otro tipo de células T cooperadoras, que son las células T reguladoras, lo que hacen normalmente es apagar otro tipo de respuestas o suprimir a los otros tipos de respuestas para llevar a una regulación de la respuesta inmunológica. Entonces, ¿qué es lo que pasa durante esta diferenciación? Que, por ejemplo, en el caso de las células TH1, nuestra citocina, que es la interleucina 12, actúa a través de su receptor y activa diferentes factores de transcripción, como pueden ser
STAT4, STAT1 y STAT5, que lo que favorecen es un ambiente proinflamatorio caracterizado por la producción de interferón gamma. Cuando lo que hay en la presentación es interleucina 6, 23 y TGF-beta, estas pueden de igual forma actuar en su receptor y hacer que se activen factores de transcripción como STAT3 y ROR gamma T, que hace que nuestra célula empiece a producir interleucina 17, que es lo que le da el nombre de células TH17, que es una citocina muy destructiva y proinflamatoria, ¿sí? Si durante esta presentación esta citocina antiinflamatoria y reguladora que se llama TGF-beta, lo que se hace es que activa su receptor y activa el factor de transcripción FOXP3, que caracteriza a esta población de células T reguladoras para que tengan una función antiinflamatoria. Y algo similar pasa con este otro tipo de reguladoras que se llama TR1, en el cual hay factores como MAF o PRDM1, que lo que hacen es que nuestra célula produzca interleucina 10 y se vuelva antiinflamatoria. ¿Sale? Entonces, en el caso de la CD8, la citotoxicidad que realizan es a través de la inyección de gránulos. Cuando un linfocito TCD8 citotóxico reconoce a este antígeno viral o canceroso, lo que hace es liberar gránulos en los que se contienen principalmente estos tres contenidos. Uno son las perforinas, que lo que hacen es perforar la membrana de la célula, o sea, hacerle huecos, hacerle hoyitos, para que entonces puedan entrar las granzimas y las granulicinas, que lo que hacen es activar las vías de las caspasas y activar la apoptosis en las células. ¿Sale? En el caso de las otras poblaciones de las células CD4, lo que tenemos pues que estas diferentes subtipos que tenemos de las células TH1, TH2, TH17 y T reguladoras, la forma en la que funcionan es a través de la producción de citocinas. Las TH1 interferón, las TH2 interleucina 4, las TH17 interleucina 7, las T reguladoras IL-10 y TGF-beta. Cada una de esas citocinas tendrá su efecto en su receptor y en los tejidos blancos. Si esto así ya suena complicado, auméntenle el que se ha descrito un mecanismo que se conoce como plasticidad, en el cual principalmente las células T reguladoras tienden a poder convertirse a los otros tipos. Es decir, una célula que era antiinflamatoria, que favorecía la tolerancia y que favorecía el control de las respuestas inmunitarias, ahora empieza a producir interleucina 17, por ejemplo. Y entonces ahora no se puede producir daño en una articulación dada. Precisamente de eso es mi postdoc aquí en Oxford, de esta plasticidad entre T reguladoras y TH17. Pero no solamente se ha descrito entre estas dos, también se ha descrito con células TH2, con células TH1 y es un revoltijo, la verdad, que cada vez se pone más complicado. Vamos a ver uno por uno los tipos y tenemos que las células TH1, por ejemplo, lo que pueden hacer pues son las funciones que tenemos aquí. Cuando producen interferón gamma, pueden activar a los macrófagos para que estos eliminen a los patógenos que tienen en sus vesículas, o bien, estas células TH1 pueden expresar una molécula que es el ligando de Fas, que lo que hace es destruir a células que están infectadas de forma crónica para que liberen las bacterias que tienen adentro, por ejemplo las micobacterias, y estas sean destruidas por nuevos macrófagos. Otra de las cosas que producen las células TH1 es interleucina 2, la cual es como la gasolina de los linfocitos T. Cada vez que un linfocito T va a proliferar, necesita que la interleucina 2 interactúe con su receptor y entonces se produzca la proliferación. Otras moléculas producidas por las TH1 son el factor estimulante de colonias de granulocitos o monocitos, que induce la diferenciación de más macrófagos en la médula ósea, y también factor de necrosis tumoral, que favorece la inflamación. Una de las cosas que pasan con este tipo de respuestas TH1 es la formación de granulomas. Lo que pasa es que, por ejemplo, los macrófagos pueden llegar a fagocitar micobacterias, ya sea Mycobacterium tuberculosis o Mycobacterium lepre. Estas micobacterias tienen muchos mecanismos de evasión que las hacen sobrevivir adentro de los macrófagos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que el sistema inmune decide que no puede eliminar al agente infeccioso. Entonces, se juntan los macrófagos que están infectados y son rodeados por
una corona de células T. Es prácticamente el sistema inmune diciendo, si no lo podemos eliminar, al menos vamos a encerrarlo para que no haga daño en tejidos distantes. Entonces, ya después de que están encerrados estos macrófagos infectados, se pueden empezar a juntar entre ellos y se forman células multinucleadas, o se pueden licuar y formar un núcleo que se llama un núcleo caseoso de los granulomas. Entonces, muchas veces ustedes pueden ver a un paciente con tuberculosis o con lepra que tiene granulomas en los diferentes tejidos. Los de tuberculosis muchas veces en los pulmones, y viven con su granuloma ahí por años y no les pasa nada hasta que un proceso inflamatorio, otra infección o algún medicamento favorecen que se rompa el granuloma y entonces se les activa el proceso inflamatorio. Otras de las células inflamatorias son las células TH17, que principalmente lo que producen es interleucina 17, que se relaciona con inflamación crónica. Estas células TH17 están muy involucradas en autoinmunidad. Muchas de las enfermedades autoinmunes en las que el cuerpo se ataca a sí mismo, como lupus, artritis, colitis, psoriasis, están relacionados con este tipo de células. Y se ha visto que esta citocina interleucina 17 es capaz de favorecer la destrucción de cartílago, favorecer la inflamación de la piel o del colon, generando cuadros clínicos bastante severos. Otro de nuestros tipos de células CD4 son las células TH2. Estas células normalmente se encargan de la defensa contra parásitos. Por ejemplo, nuestras células TH2 pueden producir interleucina 4 o interleucina 13. ¿Estas qué pueden hacer? Pues favorecer que se activen los eosinófilos. Si buscan en YouTube, ustedes pueden ver un video, por ejemplo, de un eosinófilo degranulando en un nemátodo y matándolo. Se ven como muchos eosinófilos van llegando y liberan sus contenidos tóxicos y paralizan primero al gusano y luego lo matan. Y esto es gracias a la acción de las células TH2. Otra de las cosas que pueden hacer es que otros tipos de leucocitos, como son los basófilos y las células cebadas, liberen mediadores inflamatorios, como la histamina, y eso pueda también favorecer la eliminación de los parásitos. Por ejemplo, estas células TH2 favorecen que las células B produzcan un tipo de anticuerpos que se llaman IgE, que se relacionan con la activación de los mastocitos. También pueden hacer que se aumente la contractilidad. Eso explica por qué algunos pacientes con parásitos tienen diarrea, porque estas citocinas favorecen que las células del músculo liso del intestino se muevan más rápido y eliminen al patógeno. Pero esto tiene su contraparte. Todo esto que estoy diciendo aquí de las células TH2 tiene su parte mala, que es la alergia. En situaciones de alergia, esta respuesta TH2 es predominante y todo esto que normalmente se encarga de eliminar a los patógenos, ahora se encarga de eliminarnos a nosotros. En este caso, las células cebadas liberan histamina, que es lo que nos causa estornudos, comezón, lagrimeo. Este aumento de la contractilidad, por ejemplo, a nivel pulmonar, es lo que provoca que los pacientes con asma se les cierren los pulmones y tengan esos periodos de broncoconstricción, ¿no? Entonces, listo. ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? Vale, pues. Vamos a ver que cuando se diferencian nuestras células, cuando ya ocurrió la presentación antigénica o el reconocimiento por parte de las células B, va a ocurrir un proceso de amplificación clonal o un proceso de expansión clonal, en el cual nuestra célula reconoce a su antígeno, ¿sí? Aquí está, reconoce a un antígeno y prolifera generando clonas de este antígeno. Cuando forma esas clonas, existe dos posibles respuestas. Una de ellas en las que las clonas se vuelven células efectoras que van allá a producir las citocinas, a producir la citotoxicidad o a generar su acción y entonces eliminar al agresor. Pero por otro lado, existen algunas de esas células que se convierten en células de memoria. ¿Qué significa esto de células de memoria? Pues que son células que van a tener características distintas. Por ejemplo, que pueden sobrevivir hasta 70 años y que se van a ir a guardar a los órganos linfoides. ¿Para qué? Para que cuando haya una segunda exposición, estas células proliferan más rápido, producen más citocinas o producen más citotoxicidad o generan una mayor respuesta para eliminar
aquellos antígenos a los cuales ya nos vimos expuestos en un momento dado. Esto es lo que se conoce como memoria inmunológica y es lo que explica por qué, si ya te dio varicela, no te vuelve a dar. Explica por qué funcionan las vacunas. Cuando tú inyectas una vacuna, lo que buscas es generar memoria inmunológica que te proteja en futuras exposiciones a un antígeno determinado. ¿Sale? Hasta hace poco tiempo se tenía la idea de que la memoria inmunológica solamente ocurría en la respuesta inmune adaptativa. Sin embargo, en los últimos 10 años hay estudios que nos hablan que esto también puede ocurrir en la respuesta inmune innata, aunque en el caso de la adaptativa esto es específico. Es específico contra el antígeno al cual era específico nuestro linfocito que proliferó y se generó la memoria. En el caso de la respuesta innata no. Lo que pasa aquí es algo que más bien se llama inmunidad entrenada, en la cual una célula jovencita, naif, virgen, como puede ser un macrófago o un linfocito NK, se activa por algún patrón molecular, por ejemplo, por dectina 1, ¿sí? Que reconoce al beta-glucano que está presente en levaduras. Cuando se activa, se generan cambios epigenéticos que hacen que para cuando esta célula que ya está entrenada se exponga a cualquier otra cosa, reaccione de forma amplificada, ¿sí? Eso es algo, les digo, relativamente nuevo que se llama inmunidad entrenada. ¿Preguntas hasta aquí de respuesta inmune celular? No, yo no. ¿No? Vale. Entonces, vamos a pasar a la última parte de la clase, que es la regulación de la respuesta inmune. Aquí vamos a ver cómo, después de todo este proceso de activación que vimos, tiene que haber algo que se llama tolerancia. Es decir, tenemos que tener mecanismos en los cuales controlemos a nuestro sistema inmune para que no nos ataque a nosotros mismos y para que haya un periodo de contracción. Es decir, la respuesta inmune aumente, pero después de un tiempo disminuya para que no nos mate de tanta inflamación. Para esto hay dos tipos de tolerancia. Una es la tolerancia central y otra es la tolerancia periférica. ¿Cómo se genera nuestra tolerancia central? Pues se genera a partir de esto que se conoce como la selección clonal, que fue algo que postuló McFarland Burnett gracias a sus experimentos con Peter Medawar, el de los trasplantes que hablábamos hace rato. Gracias a esos experimentos de trasplantes, a este virólogo australiano que se llama McFarland Burnett se le ocurrió que durante etapas tempranas del desarrollo, los linfocitos prueban sus receptores, ¿sí? Se genera esa generación de diversidad que yo les hablaba al principio de la clase, en la cual se producen varios linfocitos con diferentes especificidades, cada linfocito específico contra algún antígeno. Cuando están en el timo o en la médula ósea, se prueban. Por ejemplo, en el timo, gracias a las células estromales del timo y a una molécula que se llama así, aire, en las células estromales del timo, ay, déjenme ver dónde está, que se llama así, MTEC, célula estromal del timo de la médula, ¿no? Estas células pueden expresar en sus moléculas de histocompatibilidad antígenos propios, ¿sí? En gran densidad, o sea, muchos antígenos propios. ¿Y eso para qué? Para que en esas etapas tempranas de desarrollo se prueben los linfocitos. Y aquellos linfocitos que en ese momento reconocen a algún antígeno propio, catacrán, se mueran. Y se mueran y se mueren, ¿sí? Porque no queremos a esos linfocitos autoinmunes en nuestro cuerpo. Solamente sobreviven aquellos que en ese momento no reconocieron nada. Por lo tanto, entendemos que no reconocen a nada propio. Para que ya después, cuando estos se van expuestos a un antígeno extraño, puedan proliferar y puedan diferenciarse. Esto que les acabo de decir explica por qué reconocemos propio y ajeno, y es la teoría de la selección clonal, que es gracias a lo cual, por ejemplo, Vero decía hace rato, que el sistema inmune sirve para reconocer lo propio y lo ajeno. Entonces, ustedes que están conectados, ¿qué me dicen? ¿Les convence esta teoría? ¿Esta teoría explica por completo por qué el sistema inmune reconoce lo propio y lo ajeno? Pues todavía sirve, ¿no? Sí, todavía sirve. Pero ¿será que sí explica por completo lo que pasa? No, pues siempre va a quedar ahí un fondo
Claro. Ese señor que vino a México y no sé, creo que los de Inmuno andaban de viaje y luego me lo mandaron a mí para que yo lo atendiera, pero no me acuerdo quién era, lo tuve que llevar allí a higiene y le tuve que estar, ahora sí que como su chaperona presentándolo. Es el que hablaba de la selección clonal. Y él decía que a pesar de que estamos muy bien hechos, siempre queda alguna célula efectora que puede responder a algo propio en una forma coestimuladora. Pues sí, resulta que hay elementos que hacen que la teoría no sea completa. ¿Hasta cuándo dura una teoría? Hasta que llegue otra que le gane, ¿no? Entonces, hay elementos que se salen de este reconocimiento de lo propio y lo extraño. ¿Cuáles son algunos de ellos? Que hay personas que tienen autoanticuerpos o células T autorreactivas de forma normal y sana, sin tener enfermedad. Si probamos a todo un grupo de individuos, muchos van a tener anticuerpos antinucleares o anticuerpos anti-DNA, y eso no significa que tengan una enfermedad, duran sanos el resto de su vida. Entonces, ahí estamos reconociendo algo propio, por ejemplo. Y otra de las situaciones que ocurre es la microbiota. La microbiota es algo totalmente extraño. No nacemos con ellos. Y la microbiota que agarramos en el nacimiento no es la misma que tenemos a los 10 años o a los 20 o a los 30 o a los 40. Entonces es algo extraño que no atacamos. ¿Y por qué no lo atacamos? ¿Sí? Entonces, gracias a eso surgió una teoría más adelante de Charles Janeway. En Estados Unidos. Él escribió uno de los principales libros de inmunología que hay ahorita, pero Charles Janeway decía que entonces el sistema inmune reconoce entre lo propio y lo infeccioso no propio. Es decir, dentro de todo lo que no es propio, todo lo que es ajeno, solamente atacamos aquello que es capaz de generarnos infección y que puede ser reconocido por los receptores de reconocimiento de patrones, como los receptores tipo TOR. Entonces, esa teoría estaba más o menos completa. Hasta que más adelante llegó Polly Matzinger, que es esta investigadora que les presento aquí. Polly Matzinger, antes de ser inmunóloga, fue conejita de Playboy, luego de ser conejita de Playboy fue mesera en un bar de ahí de Estados Unidos, afuera del instituto donde trabajaba Charles Janeway, y cantante de jazz. Polly Matzinger lo que propuso fue una teoría que se llama la teoría del peligro o la teoría del daño. En esta se habla que para precisamente lo que yo les decía hace un rato, para que se dé la segunda señal, que es la señal de coestimulación, tiene que haber algún peligro. Ese peligro puede estar representado en la forma de un microorganismo agresivo con factores de virulencia o en la forma de patrones moleculares asociados a daño, es decir, algo propio que viene acompañado de daño tisular o de hipoxia o de estrés celular que hace que se active nuestro sistema inmunológico. Entonces, así se explica por qué la microbiota la toleramos, porque no nos está generando ningún daño. En el momento en el que la microbiota nos cree daño, se va a romper esa capa de la tolerancia y la vamos a atacar. Y eso explica por qué, a pesar de que reconocemos antígenos propios con los autoanticuerpos de los sanos, que yo les decía hace un rato, no nos causa enfermedad, porque no viene acompañado de ninguna señal de daño. ¿Sí? Las principales señales de daño que propuso Polly Matzinger en sus estudios eran las proteínas de choque térmico, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, es una teoría que vale la pena que por ahí luego la chequen, que yo creo que complementa a la teoría de la Que vino selección. a Querétaro, ¿no? Ella vino a Querétaro, sí, vino al Congreso de Inmuno de Querétaro, Yo fui a Querétaro. y es todo un personaje, Polly Matzinger. En uno de sus artículos puso de coautor a su perro, porque dice con justa razón, que a mí me parece, que el perro le ayudó más a escribir ese artículo que a muchos otros que a veces uno pone en los artículos nada más porque te dan algo, ¿no? Entonces, su laboratorio se llamaba el Laboratorio Fantasma, por ejemplo. Luego lo que pasó es que sus ideas feministas chocaron con los líderes del NIH y la corrieron. Entonces, ahora lo que hace Polly Matzinger es
aplicar la inmunología para sistemas de seguridad. El cómo funciona el sistema inmune para sistemas de seguridad de edificios, por ejemplo, o de instituciones. Entonces, teniendo eso en cuenta, vimos ahí Decir aire. sí, aire es un factor de transcripción que expresan las células del timo y es un factor de transcripción que es el que permite que esta célula exprese antígenos de todo el cuerpo. Es decir, esta célula que está en el timo, que nunca fue a ningún otro lado, puede presentar antígenos del ojo, o puede presentar antígenos del músculo, o del riñón, o del intestino, o del hígado, o de lo que ustedes quieran, para generar este paso de selección clonal. Entonces, ¿es un RNA? No, eso es este factor de transcripción aire, que lo que hace es que se produzcan las proteínas tal cual, una proteína del ojo, una proteína de un hepatocito, etc. Y entonces se puedan probar los receptores de los linfocitos. Ah, bueno, gracias. Sí, entonces muy bien. Aire es el gen relacionado con autoinmunidad. Ahorita les digo la sigla porque no me acuerdo bien de por qué se llama así aire, pero es Autoimmunity Regulated Enhancer, algo así, ¿no? Entonces, ese a lo que se encarga es de esto. Cuando hay mutaciones en aire, lo que ocurre es autoinmunidad, infiltración de los órganos, ¿sí? Por células inflamatorias. Y esto, junto con la selección clonal, constituyen la capa de tolerancia central. Además de esto, existen otra que es la que se llama tolerancia periférica. Esa tolerancia periférica son otros mecanismos que hacen que no ataquemos a un determinado antígeno. Uno de ellos es la segregación antigénica, que es que nosotros tenemos barreras físicas para antígenos propios que impiden el paso. Por ejemplo, tenemos órganos inmunoprivilegiados. ¿Cuáles son órganos inmunoprivilegiados? La cámara anterior del ojo, ahí no llega el sistema inmune. El encéfalo, al cual llega solamente la microglia, que es lo que es específico para ahí. Los testículos, los ovarios y el cachete del hámster. El cachete del hámster no me pregunten por qué, pero en el resto de mamíferos, el encéfalo, la cámara anterior del ojo y las gónadas son órganos inmunoprivilegiados, ¿sí? En los que no conviene montar respuestas inmunes así porque sí, porque aseguran la sobrevivencia de un individuo. Otros son la anergia periférica, que la anergia es lo que yo les decía, cuando en la presentación antigénica falta coestimulación, la célula se vuelve anérgica, es decir, existe, pero no es capaz de activarse y de generar una respuesta. Otra de las capas de tolerancia periférica es la presencia de células T reguladoras, que son un tipo de células que habíamos tocado hace un rato, que producen la supresión de otros tipos de células y la producción de citocinas antiinflamatorias. ¿Sale? Entonces, estas células T reguladoras existen en diferentes modalidades. Existen las células T reguladoras naturales que ya salen con su fenotipo tal cual del timo. Desde que salen del timo ya son células T reguladoras que expresan este factor FOXP3, o existen las células T reguladoras inducidas, que son células que se diferencian a partir de una célula T virgen a la cual durante la presentación antigénica se le dieron estas citocinas, TGF-beta, interleucina 2 y ácido retinoico. Estas células se caracterizan, como les decía, por la expresión de este factor de transcripción FOXP3 y además por una alta expresión de CD25, que es una molécula de superficie, ¿sí? Entonces, ese es un fenotipo, digamos, clásico que se ha caracterizado en los últimos 20 años. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando falta este factor de transcripción FOXP3? Pues que se genera una enfermedad autoinmune que se llama poliinmunoendocrinopatía ligada al cromosoma X, porque el FOXP3 se codifica en el cromosoma X, en la cual hay enfermedad autoinmune, enfermedad inflamatoria intestinal, alergia y un montón de problemas autoinmunes por la falta de este gen. Las células T reguladoras, a pesar de que les decía que clásicamente se dividen así, en T reguladoras naturales y T reguladoras inducidas, en realidad tienen una gran diversidad.
Esto es algo de lo que estamos trabajando aquí en el laboratorio en Oxford. Esto es un resultado de secuenciación de RNA de célula única, o lo que se llama single cell RNA sequencing, en la cual se puede ver toda la diversidad transcripcional que podemos ver en el transcriptoma de estas células. Podemos ver cómo tenemos clústeres que caracterizan a las células T reguladoras canónicas, es decir, a las clásicas, que incluye tanto a las naturales como a las periféricas que les hablaba hace rato, pero tenemos otros clústeres de células T reguladoras que tienen marcadores como helios o que tienen marcadores que les hacen ser más plásticas y producir citocinas proinflamatorias o que tienen capacidad mayormente citotóxica, ¿no? Entonces, tienen una diversidad fenotípica bastante amplia, pero también tienen una diversidad funcional, porque los mecanismos a través de los cuales estas T reguladoras suprimen otras respuestas son muy amplios. Una de ellas es la producción de citocinas supresoras, como IL-10, TGF-beta o IL-35, que apagan el ciclo celular de células efectoras. La otra es que su receptor se acabe la interleucina 2 del ambiente, entonces se lo robe a las células que se quieran activar y les cause apoptosis. La otra es que puede matar directamente a las células efectoras a través de citotoxicidad o que puede, a través de moléculas de superficie, apagar o arrestar su ciclo celular. También estas células dendríticas T reguladoras pueden interactuar con células dendríticas para que estas dendríticas no sean tan capaces de inducir respuestas efectoras en los linfocitos T, ¿no? Y esto que les presento aquí de este lado es un mecanismo que se describió hace como 2 años por Ethan Shevak, en el cual se vio que lo que pueden hacer las células dendríticas es, hagan de cuenta que morder. Esta T reguladora muerde a la dendrítica y le roba sus moléculas de histocompatibilidad con todo y el antígeno para que éstas ya no se lo puedan presentar a los otros linfocitos T. O sea, le arranca el pedazo de célula en el que está el MHC para que esto ya no pueda ocurrir. Y esto es solo uno de los mecanismos a través de los cuales ocurre esta supresión. Entonces vemos cómo la autoinmunidad es el resultado de una baja función de T reguladoras y una alta función de células T convencionales. ¿Y qué es lo que pasa en el lado opuesto? Es en los tumores, donde las T reguladoras están muy activas, apagando a la respuesta inmune para que no mate al tumor, y las células T efectoras no están funcionando adecuadamente. ¿Sale? Entonces, listo. No sé si tengan alguna pregunta hasta aquí. No, yo no. Hasta ahorita creo que el repaso le va a servir sobre todo a Camilo, que no ha tomado nunca un curso de inmunología. Qué bueno que Carlos, Vero y el otro joven, Roger, no se pudo conectar, pero si nos mandas toda la guía para conectarnos al YouTube, él quedó de que que la va a escuchar y que lo va a tener en cuenta. Entonces creo que te va a ir bien, pero estás metido en un tema muy complejo y muy nuevo. Eso te va a dar mucha fama, pero sí vas a necesitar montar muchísimos experimentos.